Me quedo aquí esperando. Buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a una sesión más de nuestro diplomado. Esta mañana nos acompaña la maestra Norma Angélica Gómez Ríos. Ella es licenciada en Trabajo Social, maestrante en Sociología, tiene 23 años de experiencia docente en la UNAM, impartiendo clases en la EMS y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También tiene 17 años de experiencia en la Secretaría, trabajando en el tema de adicciones en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Esta mañana nos va a presentar el tema Fundamentos para la evaluación de los servicios de salud. Les cedemos la palabra. Gracias, buenos días. Bienvenidas al diplomado. Estamos ahora compartiendo un tema que es importante para el país, es importante para el trabajo social y me da mucho gusto que podamos estar convocados en esta reunión. Agradezco la invitación que me hace la red, la invitación también por parte del Colegio de Trabajo Social del Estado de Sonora para poder estar con ustedes compartiendo reflexiones, algunos puntos de vista y algunos elementos de investigación acerca del tema de la evaluación. El objetivo que me propusieron para trabajar con ustedes es básicamente la obtención de conocimientos teóricos metodológicos en el campo de la evaluación para poder incidir y fortalecer las funciones que ustedes ejercen en las diferentes áreas de las propias instituciones de bienestar social donde ustedes trabajan, que pueden ser estas públicas, privadas, sociales, según el ámbito en el que ustedes se encuentran. La conferencia de esta mañana está integrada en estos puntos que quisiera presentarles para que ustedes sepan dónde inicia y dónde concluye la exposición. El primer punto es abordar el tema de los paradigmas desde los cuales está colocado el tema de la evaluación, cuál es la visión ético-política que necesitamos establecer en el vínculo con la evaluación y también cómo desde el Estado se ha ido construyendo proformas y también propuestas de evaluación para dar cuenta de las acciones públicas que ellos tienen y finalmente un apartado de reflexiones. Quisiera pedirles que a partir del proceso de la exposición, si ustedes tienen preguntas, si tienen algún comentario que hacer, me interesaría mucho escucharlos porque justo la presentación va enfocada a lo que ustedes hacen. No sé, quisiera preguntar ahora de los que están conectados y quien está aquí en presencial, en dónde trabajan y qué funciones, si han tenido algún elemento, alguna área en la que han trabajado el tema de la evaluación. Sí. Soy Gloria Méndez, trabajo en el Hospital de Especialidad del Siglo XXI y realmente nuestra área es meramente operativa, no hemos tenido ningún acercamiento con la evaluación. Apenas ahorita somos una categoría, se acaban de reconocer los 6 años la licenciatura en el IMSS. Entonces ahorita estamos con la nueva jefatura que tenemos haciendo las funciones que ya nos corresponden por profesional y dentro de esas funciones tenemos ya lo que es hacer evaluación, la supervisión. Entonces realmente es parte de lo que ya vamos a empezar a trabajar, ¿no? De acuerdo al profesional que ya tenemos ahorita. Pues muchas felicidades, Gloria, porque ha cargado un poco el reconocimiento del trabajo social en el ámbito institucional, por lo menos en este campo de la profesionalización, y es importante que podamos nosotros colocar estas funciones, pero más que como funciones, como una propuesta también política. Sobre todo incidir, ¿no? Exactamente. Que es un poco la acción política, incidir a través de propuestas, ¿no? De propuestas que se llevan a cabo y que atiendan justo las problemáticas a las cuales nos enfrentamos. En este caso, salud, pero que es un tema pues realmente importante para nuestro país y a nivel internacional es el centro también de muchas discusiones. Bueno, ¿alguien más que nos comente dónde trabaja, qué hace de los compañeros que están conectados? Llevamos 30 segundos de retraso, es en vivo, pero es en 30 segundos, entonces estamos dando como cierto espacio para que se presente. Ustedes nos van avisando para quien vaya comentándolo. Bueno, entonces esperamos sus comentarios para que ustedes nos vayan diciendo dónde trabajan y cuáles son sus funciones y así ir colocando la presentación en ese contexto también, ¿no? Para que
ustedes sea útil. Muy bien, vamos a iniciar con el tema de los paradigmas. El paradigma es una posición, es una apuesta teórica, es una apuesta metodológica y como en el campo epistemológico habla de lo que es ser, desde donde hablamos de los diferentes temas y cómo los definimos, pero también a partir de la definición es cómo los llevamos a cabo. Entonces vamos a ver cuáles han sido estos paradigmas de la evaluación, que en el marco de la presentación traigo a cuenta varios, pero en particular son 3 tipos de evaluación que están presentes en las instituciones, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Entonces, el paradigma está definido de acuerdo a quién lo propone, a quién financia la evaluación y quién hace la evaluación. Es decir, quien financia, por ejemplo, en el campo de los organismos internacionales, tiene sus propios criterios de evaluación. En el campo de los organismos nacionales tienen sus propios criterios de evaluación y a nivel social también se están construyendo procesos y criterios para evaluar la acción social. La que sigue. La evaluación, aquí vamos a presentarles 3 definiciones. La primera es de Cohen y Franco, que están vinculados al tema de la planificación participativa y que ellos establecen su proyecto de evaluación a través de una propuesta que se ha construido tanto en Europa como en América Latina, a lo que le llaman la planeación participativa o planificación participativa. Cohen y Franco dicen que el evaluar es fijar el valor de una cosa, pero esta cosa va a estar evaluada según el criterio o un patrón determinado. Para hacer la evaluación, Cohen y Franco construyen un proceso de planificación que tiene que ver desde el árbol de los objetivos, el árbol de los problemas, el árbol de los objetivos, las cartas de planificación, los grupos que van a participar y los proyectos, que en este caso son proyectos piloto y terminan siendo proyectos definitivos. En este proceso, el patrón o criterio determinado se va definiendo a través del árbol de los objetivos. Bola o H.S. Bola dice asignación de valores para juzgar la cantidad, el grado, la condición, valor, calidad o efectividad de algo. ¿Lo escuchan? ¿Qué pensamos? Son datos. Es una investigación, es una evaluación cuantitativa que requiere de datos para saber que se está cumpliendo o que no se está cumpliendo el objetivo desde la evaluación. Es una evaluación cuantitativa. Y Roy Rivera Araya dice que la evaluación tiene que ver con la gestión de políticas públicas. Esto es muy interesante en el ámbito de lo social, porque la gestión de políticas públicas tiene que ver con la respuesta a las necesidades sociales, la respuesta a las problemáticas sociales y la respuesta también a las propuestas de la sociedad. Pero dice que esta evaluación enriquece el diálogo, ¿no? Enriquece el diálogo y lo que se busca es un diálogo democrático, un diálogo entre varios, un diálogo de intercambio y un diálogo también de autoconocimiento y de conocimiento del otro. Y este tipo de evaluaciones nos plantea que mejora la relación entre el Estado y los ciudadanos. Entonces se dan cuenta que hay 3 formas de evaluar. La evaluación de Cohen y Franco vamos a ver cómo está implicada en los organismos internacionales. La evaluación que nos plantea Bola es en relación a la investigación cuantitativa, que está impregnada de las instituciones en México. Y en el caso de la relación entre Estado y ciudadanos, está muy vinculada a los países que se les ha llamado desarrollados, pero que tienen como base la planificación social, como Cuba, por ejemplo. Ahorita vamos a ver otros casos. Los diversos paradigmas a veces se contraponen. Unos van en una dirección, otros van en otra. Están aquellos de la racionalidad instrumental y los que se formulan para controlar. Ustedes vayan identificando en el campo institucional o en el campo laboral en el que están qué tipo de evaluación es la que aplican o qué tipo de evaluación es la que están construyendo para evaluarnos también, porque no solo nosotros hacemos la evaluación, también nos evalúan. La que sigue, por favor. La de la racionalidad instrumental está basada en el experimento controlado y sus variaciones, pero además deja de lado el dinamismo de las relaciones sociales y el dinamismo de la acción pública. No se valora este dinamismo. Tampoco hay una visión de la complejidad ética en la que se está interviniendo
y básicamente no se da como el análisis de la complejidad de la toma de decisiones. Esta toma de decisiones y cómo se llevan a cabo los proyectos. No se valora todo este proceso. Está es un paradigma clásicamente, en el clásico o positivista, y hace uso de las muestras aleatorias. Está constantemente buscando muestras que representen la generalización de la propuesta o los resultados de evaluación. ¿La que sigue, por favor? La de control permite que haya una conformidad de lo que es evaluado, es decir, que haya reglas, que haya normas, que esta no está presente para analizar los efectos de la intervención ni estimar el alcance de la calidad, sino que se cumplan las reglas, que se cumplan las normas y que éstas tengan frecuencia, tengan continuidad y en este caso no son iguales, ¿no? Y pueden ser perpetuados. La evaluación intenta que no haya personas que se perpetúen en los lugares. El que evalúa no puede quedarse permanentemente evaluando a esa institución, hay que movilizarlo y cambiarlo. Y estas evaluaciones casi siempre se hacen con personal externo, justo para que no se perpetúen y justo para que no haya vicios en la evaluación. Entonces es un mecanismo de verificación y también de cuidado. La que sigue, por favor. Las evaluaciones se hacen también de acuerdo a la temporalidad. Se puede hacer antes de aplicar el proyecto, antes de aplicar el programa, antes de aplicar el plan. Puede ser después de aplicarlo y en el último espacio es el impacto que este logra. Pero es otro tipo de evaluación. Vamos a ver cómo se define cada una y por qué son importantes cada una de ellas. La ex ante, que es antes de la aplicación de los proyectos, programas o planes, mide la potencial eficiencia y eficacia. Estamos dentro del marco instrumentalista. Mide el costo-beneficio, que tiene que ver con la medición de lo económico, de los recursos. Y mide el costo-efectividad, que tiene que ver con la posibilidad de evaluar los proyectos sociales. Cuando hablamos de costo-beneficio, solo miramos el campo económico de los proyectos, programas o planes. Cuando miramos la efectividad, estamos hablando de la vinculación con lo social, de esos proyectos que van dirigidos a la sociedad. La que sigue. La que se hace ex post mide la eficacia. Si ya se entregó el recurso, si ya se avalaron los proyectos, si ya se avalaron los programas o los planes, vamos a ver cuánto se hizo con el recurso que se dio, cuánto se alcanzó y cuánto no se pudo alcanzar. Mide, de acuerdo al presupuesto que se entregó, cuáles son los resultados, pero no cualquier resultado. Esta evaluación se hace en la última etapa de los proyectos o programas, se hace después de que se concluyeron y no se generaliza en términos como la instrumentalista, pero sí se valora a partir de las conclusiones qué cosas hay que seguir llevando a cabo y qué aspectos tendrían que cambiarse. Esto es muy importante para poder generar nuevos proyectos. La evaluación ex post confronta los resultados del proceso y la transformación de la realidad. Si el recurso que se dio y el objetivo que se propuso fue transformar o fue generar cambios sociales o fue generar alguna trascendencia en la vida de algún grupo, eso se tiene que ver para poder valorar y también para poder valorar si esos objetivos planteados se cumplieron. Podemos medir también el logro o fracaso alcanzado por la ejecución del proyecto. Es muy interesante que podamos ver esto en el marco de nuestras instituciones, porque a veces solo nos dan los instrumentos para contestarlos, pero no tenemos muy claro cuál es la visión y el paradigma desde el cual están colocadas las evaluaciones. Tendríamos que irlas desentrañando justo a partir de estas visiones. La que sigue, por favor. La evaluación ex post la analizan principalmente las organizaciones internacionales que financian proyectos y programas. Pero fíjense qué interesante, si ustedes se dan cuenta en el contexto, la financiación de los organismos internacionales llegó directamente a la población.
el Estado ya no es el intermediario para recibir estos financiamientos, sino se dirigen a la población a través de proyectos o programas que ellos promuevan y necesitan estar registrados oficialmente, y este es el cambio que se dio a partir de la entrada de la economía de mercado, que los recursos no bajan al Estado, sino se van a dar a partir de financiamientos externos. Se establecen metas y también se busca que las evaluaciones hagan un equilibrio entre la condición económica y la condición financiera. Aquí caemos en muchas trampas a veces y también en muchas tentaciones, porque hay evaluaciones que se hacen, por ejemplo, con el logro del 100%, lo cual es posible, ¿no? Pero a veces hay evaluaciones que se van mucho más allá del 100%. Hemos encontrado, por ejemplo, evaluaciones del 110% que todavía se caben dentro de un marco de posibilidad, pero cuando llegan al 150, al 160, lo que cae es un espacio de mucha desconfianza, porque no hay proyecto que pueda lograr eso. Entonces significa o que tus metas están sumamente elevadas y no son acordes a la realidad, o que tu evaluación no la estás haciendo de acuerdo a la realidad que estás viviendo y tus metas las estás inflando para poder justificar el recurso. Eso hay que ser muy cuidadosos, porque aún así se puede estar por debajo de la meta del 100%, por ejemplo en un 10%, si logras el 90%, es excelente tu resultado. O si en los resultados se va viendo que vas avanzando en el logro de la meta, eso también da cuenta de un buen proyecto. ¿Qué tan buena entonces es una evaluación? Es muy importante la evaluación. La evaluación es central en todos los campos. No importa, o sea, lo importante aquí es que se haga, pero tendríamos que ver el paradigma desde el cual se está construyendo, porque no está enfocada a los mismos objetivos. La evaluación puede estar enfocada a tener control y a dar resultados. Puede estar enfocada a poder evaluar para cambiar o evaluar para transformar, o puede estar evaluada para que las cosas se mantengan como están, ¿no? Que puede tener estas tres finalidades, pero la evaluación es central en cualquier cosa que se haga. Ahorita vamos a ver por qué es importante y qué base sienta la evaluación en el camino y en la construcción, ¿no?, de este proceso. La que sigue, por favor. Es la evaluación de impacto, y este es el otro tipo de evaluación. La evaluación de impacto en las instituciones públicas, por lo menos en el ámbito federal y en el ámbito estatal, pocas veces se hacen porque requieren de más tiempo y además requieren de continuidad y requieren de una constante evaluación. Y esto a veces no pasa porque de acuerdo a nuestros momentos políticos y momentos electorales, esto está cambiando constantemente. A veces un plan o un programa que se lleva a cabo durante un sexenio, si llega otro partido o llega otra organización, se cambia de inmediato y ya no se le da continuidad. Por casi no se hace la evaluación de impacto, pero es muy importante. En esta evaluación se mide la efectividad del proyecto. Se mide qué tanto la operación del proyecto logró los objetivos, pero también qué tanto se necesita programar nuevamente o cambiar en el programa para poder dar respuesta a la sociedad. Aquí el énfasis se centra en los procesos que forman esta dinámica global del proyecto, no solo en su elaboración, sino también en su ejecución y finalmente en su evaluación. Es todo el proceso al que está valorando, y también globalmente cómo se facilita o cómo se dificulta la aplicación del proyecto. A veces se cuenta con muchos recursos, pero si no hay efectividad en el proyecto, significa que los recursos no están siendo empleados adecuadamente y el proyecto implementado no respondió a las necesidades sociales o a la población objetivo. La evaluación de impacto para trabajo social es una de las más importantes, porque cómo valoramos que nuestro programa institucional está dando resultados en la sociedad si no hacemos esta evaluación de impacto, si solo nos concretamos con dar datos del proceso. Y lo hemos visto, no sé si ustedes en sus experiencias lo han podido cotejar, pero a veces la respuesta que se da de la efectividad de los proyectos, o más bien de la eficacia y eficiencia de los proyectos, es: yo tengo 1,000 pesos y con ellos apliqué 10 entrevistas o 10 instrumentos, y eso da la efectividad y la eficiencia, pero no nos dice hasta dónde logró cambiar o alterar la situación social que se estaba viviendo. Eso hace la evaluación de impacto. Es necesaria. La que sigue, por favor.
La idea de la evaluación de impacto también es lograr que las decisiones, los recursos y cómo jerarquizas tus acciones estén vinculadas a la necesidad social o a la demanda social. No puede estar fuera de eso. También la búsqueda es de mejorar la ejecución, de mejorar los procesos de implementación y por otro lado también responder a una metodología de investigación, responder a una propuesta de cómo aplicar esta propuesta de evaluación a través de ciertas metodologías e instrumentos. Y los instrumentos tienen que ser acordes para alcanzar el proyecto social o el objetivo que nos estamos trazando. A veces queremos lograr medir a través de cuestionarios cerrados, ¿no? Que le llaman los tests o los instrumentos ya validados, científicamente validados, y pasa mucho lo que comentábamos hace un rato, que la persona ya aprende a contestar los tests, ya aprende cuáles son las preguntas que se le van a hacer y ya aprende cómo contestar. Entonces fíjense algo bien interesante, que al paso del tiempo dicen, es que siempre nos contestan lo mismo y ya saben cómo contestar, entonces ya no están siendo útiles, justamente porque estamos dentro de la eficacia y la eficiencia, pero no estamos midiendo la cuestión del impacto, ¿no? En esta investigación, la que sigue, o en esta evaluación. Hay una oposición entonces desde la ciencia administrativa y el instrumento para la preparación de políticas públicas y discusión colectiva. No logran a veces empatar. A veces la función administrativa se contrapone con la función pública de la evaluación. Es más importante dar cuentas de lo que se hizo en un trimestre con números que decir cuánto estamos impactando en esa relación y cuánto estamos vinculándonos con la sociedad. En cualquier ámbito institucional en el que nos encontremos, sea este del ámbito federal, estatal, puede ser regional, local, es necesario saber cuánto estamos avanzando en el impacto de nuestros proyectos, en cualquiera que estemos. Por eso decíamos que la evaluación siempre es importante. La que sigue, por favor. Vamos a analizar el contexto en el que se está dando esta evaluación. En el contexto neoliberal, lo económico está por encima de lo social. Lo político está por encima de lo social. Y lo político no como una acción de respuesta a una demanda social, sino como una acción partidista. Está por encima de lo social. O sea, es más importante que una acción institucional responda a salvaguardar la dirección o la coordinación de la institución, a saber si la población está siendo bien atendida. Es muy interesante esto porque se trastocan los sentidos sociales. Se trastoca también la visión de la principal esencia de la evaluación, que es saber si estamos haciendo las cosas que nos propusimos hacer y también saber si la sociedad está teniendo esa política pública en su casa y le está beneficiando, lo está resolviendo sus necesidades. La eficiencia y la eficacia están por encima del impacto. La tendencia creciente es a la desconcentración y descentralización de los fondos sociales. Lo que les decía, las financiadoras internacionales están desconcentrando el financiamiento, ya no pasa por el Estado, no se centraliza en el Estado, sino se distribuye. Pero justamente se distribuye hacia las poblaciones más vulnerables. Entonces, si tenemos un número de pobres en el país, el 70% de la población es pobre, se va al 15% que está en pobreza extrema y todo el demás porcentaje se queda en una posibilidad de atención, pero no directa. Entonces, nuestra política pública la estamos direccionando a un pequeño grupo de la población donde decimos que tenemos impacto. Y esto surgió desde Salinas de Gortari, con el proyecto de solidaridad. Fue la forma en la que él estableció la planeación para decir que se estaba atendiendo la pobreza extrema. Y entonces focaliza y deja descubierto el otro rango de población. Esto es interesante, porque es una propuesta del proyecto neoliberal. Focalizar la atención, focalizar la intervención, y entonces con poco, entre comillas, políticamente haces mucho. Esto es una cuestión muy importante, porque vamos a ver cómo el presupuesto público disminuye para justo las instituciones sociales
y el presupuesto internacional avanza para las organizaciones sociales, pero siempre y cuando estas estén dadas de alta y legalmente establecidas. No es para toda la población, requieren estas formalizaciones para poder entregar cuentas. Entonces vemos que la asignación de recursos cambia. Finalmente, estos recursos, estos incrementos a los recursos destinados, por ejemplo, cuando se dan a los gobiernos locales, se han facilitado el desarrollo de la inserción y la participación comunitaria. Y vemos también proyectos que han dado muy buen resultado en la vinculación con las comunidades y que las comunidades toman por sí mismas los presupuestos, la designación de temas, la designación de programas. Esto pasó también en el caso de Querétaro, por ejemplo, en Mujeres en Solidaridad. Las mujeres asumieron sus propios proyectos y los construyeron y pudieron lograr también la financiación. Lo encontramos, por ejemplo, en cooperativas. En las cooperativas que a nivel nacional han tenido mucho éxito. Ellos toman por sí mismos los proyectos, los diseñan, los aplican, pero también los evalúan y buscan los recursos financieros por fuera. Entonces, dan también el resultado cuando estos fondos de inversión se van directamente a los gobiernos locales o a las organizaciones sociales. La gestión social es un elemento central del proceso de evaluación. La gestión social es cómo logramos que el recurso llegue a la sociedad, cómo logramos que esa política pública realmente responda a la demanda social. Ese es el entramado, y en el campo de lo institucional nosotros tenemos muchos filtros. Dependiendo del lugar en el que estemos, son los filtros que hay que ir rompiendo. Pero hay un filtro central, que somos nosotros, porque no vemos a la evaluación como un acto contextual, no vemos a la evaluación como un acto metodológico, y no vemos a la evaluación como un acto epistemológico. Lo vemos como una acción instrumental, que solo es hacer para dar resultados. Y realmente este es el último proceso. Hay que construirlo desde el principio, desde cómo la miramos, por qué la vamos a hacer, para qué la vamos a hacer y qué instrumentos vamos a utilizar, que sería como el último momento. La que sigue, por favor. En la experiencia internacional, estos son ejemplos que podemos seguir y sería interesante entrar, conocer cómo planean, cómo distribuyen sus recursos y cómo entregan sus informes, cómo hacen la evaluación. Tenemos el caso de Canadá, de Japón y de Suecia, que ellos subrayan en la necesidad de disponer de una estructura especializada en la acción pública y también en la acción de evaluación. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del caso de Canadá, que tiene funcionarios justo que saben lo que están haciendo. Específicamente para esa función. Para esa función. Y entonces saben cómo guiar esa política pública, porque ya han estado, ya han vivido ese proceso. Y en otros países, por ejemplo, dicen que esto pudiera dar coherencia al ambiente político y al ambiente administrativo. Para ellos, confundirlos es un problema de evaluación, porque confundirlos nos entorpece la evaluación. ¿Cuáles son los fines a los que respondemos? ¿Cuáles son los fines para los cuales estamos construyendo esta evaluación? A veces se confunden los administrativos con estos fines políticos, o no se da respuesta a veces a ninguno. En el caso, por ejemplo, de los países subdesarrollados, que así nos han llamado, aunque nosotros somos países de Latinoamérica o países con recursos naturales, con una fuerte mano de obra, pero con una falta de transparencia, con una falta de rendición de cuentas. Y bueno, aquí las prácticas que han predominado, y no me dejarán mentir, son las de depredación de los bienes públicos y también el manejo no controlado de las acciones técnico-políticas, y por lo tanto estas estructuras institucionalizadas de evaluación no han tenido impacto positivo para estos fines. Y bueno, tenemos muchos casos. Gobernadores que actualmente están en fuga, ¿no? Que han sido evidenciados en el mal manejo de los recursos públicos, que han sido evidenciados en riquezas ilícitas. Gracias a esto, no hay un control, no hay una entrega de cuentas y tampoco no hay un seguimiento de los procesos de ejercicio del gobierno y de la evaluación. Muy bien. Vamos a entrar en una propuesta que justo estos países que dicen que es posible hacer la separación, pero también lograr la evaluación con la vinculación social,
y es una propuesta de evaluación que se llama democracia deliberativa. En México lo hemos visto a partir del gobierno del Distrito Federal, que ha tratado de instalar algunos mecanismos de participación ciudadana, como los presupuestos participativos, como la ley de participación ciudadana, como el ejercicio de las organizaciones sociales, los movimientos urbanos populares y algunas instituciones sociales que han involucrado su investigación y acción participativa en el proceso también de la evaluación. Y bueno, la evaluación democrática deliberativa plantea que en la acción pública debe haber una ética. No puede haber una acción pública sin una visión ética. La otra es impedir que los intereses particulares y grupales desplacen a los intereses colectivos. Esa es una búsqueda de la democracia deliberativa en este campo de la evaluación. La otra visión es la relación entre la ética, la política y la economía. O sea, no separarlas sino relacionarlas, pero respetarlas también, en cuanto a que todo debe ser del círculo. Si hay una visión ética, hay una visión política y una económica que están trascendiendo en el mismo recurso o en la misma visión ética, van a impactar en todos los ámbitos que estén influyendo. Y por otro lado, esto que es muy importante, la diferenciación entre los roles políticos y los funcionarios por el otro. Los roles políticos, plantean ellos, se confunden cuando haces un ejercicio de función pública, porque a veces se responde más al ejercicio político partidario que a la de la función pública. Entonces, estos son mecanismos de cuidado que se han tenido en algunos países y que ha dado muy buen resultado con respecto a la evaluación. Y vamos a ver qué impacto tiene, ¿no? La que sigue, por favor. Hay una repartición clara y coherente de los roles, de objetivos y de medios. También hay espacio para poder tener diversidad, para que haya una igualdad en el trato y para que haya participación. Y por otro lado, hay ejemplos de esto. Se han tenido foros ciudadanos donde esta participación se da y ahí se debaten o se generan las propuestas de política pública. En el gobierno también del Distrito Federal lo vemos con algunos proyectos de mejoramiento barrial, ¿no? O proyectos de vivienda digna, o proyectos también que surgen de la sociedad civil. La que sigue, por favor. Los fines centrales de este tipo de evaluación son la acción pública, la evaluación y la búsqueda de la democracia. La democracia no como algo dado. La democracia es una búsqueda. Y no es una búsqueda de hoy y que mañana se nos olvide, es una búsqueda constante. Y son procesos de constante transformación. No podemos lograr la democracia de un día para otro. La democracia se va construyendo en los procesos justos de participación. En México tenemos diferentes formas de participación a otros países, pero se va dando. Y esto lo vemos pues desde el movimiento del 85, ¿no? Los movimientos políticos, el movimiento también del PRD, el movimiento ahora, ¿no? Con todas estas organizaciones sociales que surgen a través de los problemas que enfrentan, etc. La que sigue, por favor. Entonces, la gestión de políticas públicas, el diálogo democrático y la mejor relación entre el Estado y los ciudadanos pueden tener un logro en este proceso democrático de evaluación. La que sigue, por favor. Vamos a abordar el tema de la visión ético-política en el contexto de la evaluación. La que sigue. Si definimos el trabajo social como una profesión que está inmersa en el campo de la evaluación y en el campo de la construcción de la política pública, abordaremos entonces algunos ejes que nos plantea la definición del trabajo social latinoamericano. El trabajo social latinoamericano debe definir el trabajo social que está en relación con los sujetos y estos sujetos en relación con el Estado. Quitamos la visión de intermediarios. No está la visión de intermediarismo. Por otro lado, el contexto es un contexto histórico. Es un contexto en el que actúa la profesión. Y si lo vemos en lo que estábamos platicando de cómo nuestras intervenciones se han dado en diferentes contextos, es lo que da cuenta de lo que ha sido trabajo social desde su origen hasta ahora. Trabajo social se ve como una práctica social, pero no una práctica social del hacer, sino una práctica social de transformación, de cambio. Si en nuestras instituciones, en nuestros campos de trabajo, nuestra práctica no llega a ser de cambio, de transformación, entonces son solo prácticas técnicas e instrumentales. Y eso es lo que hay que ir rompiendo en el trabajo social.
Es un campo de socioeducación, es decir, de vincularnos con la población para autoeducarnos. No es el que educa, sino nos educamos, porque justo a través de la vinculación social es que le damos sentido a los programas. Justo a través de la vinculación social es que le damos sentido a un plan o a un proyecto. Y es desde ahí que se constituye la vinculación y la intervención de lo social. Y por otro lado, la reproducción social y material de la vida. No estamos fuera de este campo. Trabajo social está inmerso en esa reproducción social y material. Cuando vemos justo desde las instituciones públicas cómo bajan los recursos de la política pública en salud, en educación, en vivienda, y vemos cómo esta reproducción, tanto material como social, se va gestando y se va también produciendo. La transformación, fíjense qué importante, transformación comprometida con la democracia y enfrentamiento de las desigualdades sociales. Esto nos da un campo ético-político. En cualquier lugar que estemos, ¿dónde nos colocamos? ¿Dónde está posicionado el trabajo social? En las instituciones, en las organizaciones o en la participación de lo social. Y vamos a fortalecer los procesos. Aquí el proceso de acompañamiento del trabajo social no está atrás de la población, ni está delante de la población, sino que va en un acompañamiento de continuo para fortalecer justo la autonomía, la participación y el ejercicio de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía hace propia la política pública, exige, construye, propone. Trabajo social, ¿dónde está? Fortaleciendo esos procesos. Y por otro lado, en la defensa de las conquistas de los derechos humanos y la justicia social. No hay otro lugar para el trabajo social en este contexto. Y esto es mirar ética y políticamente al trabajo social. Porque si nos colocamos como un trabajo social instrumentalista, solo vamos a llenar cuestionarios. O a lo mejor los construimos, pero descontextualizados, son instrumentos solo de eficacia o de eficiencia. Pero si los constituimos desde lo social, trabajo social tiene una función básica en las instituciones. La que sigue, por favor. Es una intervención donde, la que sigue, perdón, es una visión donde el trabajo social está colocado en la responsabilidad social. Y quisiera preguntarles, en algún momento de su intervención en el campo donde ustedes estén laborando, ¿han tenido una intervención que deje de lado lo social, que no esté presente en la sociedad? ¿En alguna de ellas ha dejado de estar presente en la sociedad? No. En todas las intervenciones en las que estamos vinculados está presente la sociedad. Y por otro lado, es una actividad social con consecuencias éticas. Cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestro campo profesional tiene una consecuencia. Desde que la persona pueda tener acercamiento con la política pública y responda a esa demanda, hasta que la demanda social se vea paralizada por la no respuesta de la política pública. Hay una consecuencia ética. Y fíjense, una evaluación no construida desde lo social puede tener implicaciones profundas. Puede afectar un programa social o puede afectar a la sociedad en su conjunto. Y si no, veámoslo en nuestro país. Cuando una política de salud se focaliza, cuando una política de salud se privatiza, afecta socialmente. Cuando una política de vivienda no se acompaña de lo social, afecta socialmente. La que sigue, por favor. Hay una parte de trabajo institucional dentro del campo de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, el trabajo social, necesitan tener un acercamiento con la profesión, pero con esta visión de acompañamiento, donde la función técnica, donde la capacitación y la información sean suficientes para participar. Las organizaciones sociales tienen mucha riqueza de trabajo de campo, y a veces de claridad, muchas de ellas con mucha claridad de lo que quieren, saben cuáles son sus necesidades, saben cuáles son sus demandas. Pero a veces se requiere la capacitación técnica para poder elaborar un proyecto. O también la información para saber dónde colocar su proyecto y que logre el financiamiento. Esas capacitaciones son centrales en el campo de la evaluación. Si nosotros no llevamos a las organizaciones sociales estos elementos,
Tal vez puedan ellos recurrir a otras formas, a otras fuentes, pero esta sería una acción de trabajo social importante para estar cercana a la población. ¿A qué sigue, por favor? Vamos a entrar entonces a lo que el Estado está planteando como evaluación. Esto es muy interesante. Quiero decirles que la evaluación desde el Estado, en cualquiera de los ámbitos que se encuentre, responde a la demanda social. La que sigue, por favor. La evaluación que se construye desde el Estado está vinculada al Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo que hagamos en los ámbitos de las instituciones públicas va a estar vinculado a este plan. Después a los programas sectoriales, en el caso de lo que yo trabajo es en el de salud. Después a los programas de acción específica, en el caso de nosotros es el tema de las adicciones en nuestro país. Y después al plan anual de trabajo ya del ámbito. Pero este plan anual de trabajo contiene estrategias, por lo que para nosotros serían los proyectos. Tiene estrategias, tiene líneas de acción, actividades, metas y evidencias. Este es el proceso de evaluación. Cuando ustedes están en las áreas de evaluación, estos son los elementos que les piden. Entonces, probablemente lo único que nos pidan sea el plan anual de trabajo o alguna de las estrategias según el área en el que estemos, pero no podemos desvincular la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo. Este es un ejercicio de planeación generalizado. En México, así es como se construye la planeación. En otros países cambia de acuerdo a la visión ético-política y a la propuesta metodológica. En México, esta es la estructura de planeación, la que sigue. ¿Cuáles son las demandas sociales por las cuales las instituciones se han preocupado en construir evaluación? Pues porque ha habido una exigencia de transparencia, porque ha habido una exigencia de control social, porque ha habido una exigencia de rendición de cuentas y porque ha habido una exigencia de respuestas a la población. Actualmente las instituciones están muy preocupadas por lograr un proyecto de transparencia, por lograr los proyectos de Contraloría Social y por lograr los proyectos de rendición de cuentas, porque responden a la financiación de sus propios recursos. Pero esto no es porque han tenido la intención de hacerlo, sino porque hay una exigencia social. Bueno, yo he estado en dos de los aspectos. Hice una propuesta para Contraloría Social e hice una propuesta para transparencia. Pero es muy interesante cómo se construye. Fíjense, vamos a ver la siguiente. Se ha dado en el campo de la evaluación la construcción de indicadores, porque no se puede evaluar todo y nada, porque ahí hay un vacío. Entonces se construyen indicadores para definir qué queremos evaluar y qué es posible evaluar. Los indicadores se construyen para mejorar la información, se construyen para que haya discusión sobre los resultados que se presentan, también para que haya formulación de políticas y para que facilite los compromisos y los resultados. Estamos dentro del campo de la evaluación de procesos, ¿no? En la evaluación también eficiencia y eficacia, y en la evaluación ex ante y ex post. Este es el marco teórico que acompaña a estas propuestas de formación de indicadores. En cada una de las instituciones, en el ámbito, por ejemplo, federal, a las instituciones se les dice, ¿cuáles son tus indicadores de evaluación? Pues los míos son 5. ¿Cuáles son? Pues la población objetiva a la que atiendo, jóvenes de 12 a 17 años, que no consumen ninguna sustancia, pero que hay que lograr la prevención para que no consuman. El tema de la información a través de las unidades de atención a nivel nacional. El tema de orientación telefónica, que es un servicio que tenemos de atención al público, donde quiero comentarles que ahí el 80% de la gente que atiende son trabajadores sociales, ¿no? En el campo, por ejemplo, de las unidades de atención en los estados, debe estar compuesto el equipo por un psicólogo, un trabajador social y un médico, y el trabajador social no puede faltar porque si no, no se les da la calidad y no se les reconoce oficialmente. Pero además, esta forma de construcción de indicadores es afianzar la evaluación sistemática y controlada. Es una política pública. La que sigue, por favor. ¿Cómo se construyen los indicadores? Hay capacitación específica en cada institución para saber cómo construir un indicador. ¿Qué será medido? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo sabemos que eso se puede dar como medida? Es decir, tenemos evidencias de cómo medirlo. La que sigue, por favor.
¿Cuáles son los pasos básicos que debemos tener para poder construir un indicador? Primero, preguntarnos en qué está basada la institución, cuáles son sus elementos centrales que le dan sentido. Por ejemplo, si nosotros no prevenimos en los jóvenes de 12 a 17 años, no tiene sentido la institución porque no estamos logrando el impacto que se pretende desde el plan nacional, el plan sectorial y el plan de trabajo. Entonces tenemos que responder en orden lógico y en orden vinculado a esa necesidad, a ese indicador en particular. Y por otro lado, tenemos que saber cuáles son los resultados obtenidos. Quiero decirles que la limitación en la evaluación de la eficiencia y la eficacia es que los números no siempre nos arrojan vinculación con la realidad. No siempre nos están diciendo que está realmente siendo impactado el tema de la prevención, porque vemos las estadísticas positivas. Aquí hay una desvinculación con el impacto social, porque no se está midiendo qué tanto estamos alcanzando en términos de la relación con el otro, o en términos de cómo mi intervención está afectando. Puede ser positivo o negativamente, pero no lo estamos analizando. Eso no nos da tiempo de hacerlo. Y es algo importante que hacer, y eso lo podríamos hacer los trabajadores sociales. De hecho, muchos trabajadores sociales están en esas evaluaciones en algunas organizaciones sociales o en algunas instituciones que están pensando en eso. ¿Cómo comunicamos y cómo informamos nuestra evaluación de los indicadores? Hay formatos, hay instrumentos que cada institución tiene la finalidad de bajar y de conocer y de llenar. Toda la información estadística está concentrada. El Estado puede saber en cada trimestre cómo afecta cada una de sus instituciones de política pública a través de mirar los sistemas electrónicos. Y eso se va a veces la captura es como la finalidad última de la acción, ¿no? Hay que capturar, hay que recuperar esos datos, pero capturar no te lleva a transformar, solo te lleva a informar. La que sigue, por favor. La evaluación por indicadores también nos lleva a poder recopilar la información y transmitirla. ¿Cómo la transmiten? En folletos, en publicaciones, en conferencias, en simposios. Todo eso se comunica públicamente. La que sigue, por favor. Vamos a ver el tema de la Contraloría Social. En todas las instituciones entra un comité de Contraloría Social, de hecho es una exigencia, y la exigencia viene de la Secretaría de Desarrollo Social. La Secretaría de Desarrollo Social diseñó la propuesta de Contraloría Social y cuando la revisamos, bueno, yo creo que hay varios trabajadores sociales ahí construyéndola, porque justo la metodología para construir la Contraloría Social tiene que ver con la metodología que utilizamos en la intervención comunitaria. Mucho de eso tiene que ver con la Contraloría Social. Fíjense, la Contraloría Social es un espacio de creación y es un espacio importante para estar. Esto se cruza directamente con la definición de trabajo social, porque acompaña los procesos sociales, acompaña las decisiones y acompaña también la búsqueda de justicia social y la evaluación de la sociedad sobre lo que se hace públicamente. Permear la creación, la planeación y la evaluación de la política pública. La idea de la Contraloría Social es que observe todo el proceso, que se vincule desde la creación hasta la evaluación. Y después, que se conozcan estos mecanismos a través de evaluación en las instituciones públicas, federales, estatales y sociales. La que sigue, por favor. El objetivo es evaluar, rendir cuentas, de los programas y de los recursos públicos mediante la participación, fíjense, de las instituciones académicas, de las instituciones de investigación, pero básicamente de las Contralorías Sociales Comunitarias y de incorporar la participación social en todos estos momentos. Esto tiene que ver directamente con trabajo social. Tiene que ver directamente con los que estamos vinculados al ámbito de lo social. El Programa Federal de Desarrollo Social es de donde parte y después baja a los gobiernos estatales y municipales, entra a las instancias normativas en relación a los convenios y acuerdos que cada institución tiene y se construyen las Contralorías Sociales para poder llevar a cabo. Los ejecutores se pretende que sean la población objetivo, la población beneficiada, las comunidades, aquellos que están vinculados socialmente con esa política pública. Y díganme, ¿eso no tiene que ver con trabajo social?
Totalmente. Yo creo que esos espacios tendrían que estar ocupados por trabajadores sociales, diseñados también por trabajadores sociales. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son sus documentos rectores? El esquema de Contraloría, la guía operativa, el programa anual de trabajo, y se sigue un proceso. Se difunde, se capacita a la población para poder llevar a cabo, se instalan, se hace una instalación oficial, se hace una evaluación y se hace un seguimiento. La idea es que los comités de Contraloría Social se vayan multiplicando y que cada vez la sociedad esté mirando más lo que se hace en la política pública. Esto es una política pública. Está instalado en el diario oficial, está instalado en la Plan Nacional de Desarrollo, está instalado en cada uno de los programas de las instituciones públicas. Entonces no es algo que tengamos nosotros que crear, que está creado. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la propuesta de la Contraloría Social? Diseñar estrategias de evaluación, de observación, capacitar a la población, dar seguimiento y coordinar. Esas son las funciones de Contraloría Social. Entonces me decían, por ejemplo, en el caso de la institución donde yo trabajo, ¿puedes revisar el programa de Contraloría Social? Sí. ¿Puedes elaborarlo? Sí. ¿Y qué propones? Que esté el trabajo social coordinando la Contraloría Social, para que realmente la institución cumpla con una exigencia. Porque a veces solo se ve como un mero trámite. Sí, hay que formar las Contralorías Sociales, ya tenemos instalados 10, dámoslo a conocer, y no funciona. Y no hay una evaluación social más que a través de un cuestionario de respuestas de sí, no. Y eso consideren que es Contraloría Social. Trabajo social tiene que abrir ese espacio para mirar más allá de contestar un cuestionario o de dar de alta una serie de comités. La que sigue, por favor. Vamos a llegar al tema de las reflexiones. ¿Qué reflexionamos y qué consideraciones podríamos tener después de analizar la evaluación, después de ver cuáles son sus propuestas ético-políticas y cuáles son sus propuestas metodológicas? Que hay un dinamismo en la acción pública, está cambiando constantemente. Y tenemos que saber que cambia en función de la presión social. Cambia en función también del contexto y cambia en función del impacto político. Esto está cambiando constantemente. Hay una gran complejidad ética, ¿sí? Entre quién manda, quién financia y quién lleva a cabo. Hay una gran complejidad ética porque hay muchas éticas vinculadas a la acción de evaluar. Puede ser una ética del compromiso social, puede ser una ética de la no transparencia, puede ser una ética del no entregar, no informar, del no dar cuenta de nuestras acciones. Puede ser una ética de acompañar el proceso social y de fortalecer. A esa ética es a la que nosotros le apostamos como trabajadores sociales. También otra consideración es que no puede ser solo como control de acciones públicas, sino también ver cuáles son los efectos de estas intervenciones y cómo podemos estimar qué alcance tienen y qué calidad tienen en la acción. La que sigue, por favor. La evaluación puede tener dos virtudes, plantean algunos de los que analizan el tema de la evaluación. Ayuda en la gestión pública y enriquece el diálogo democrático. Pero también puede tener, en el campo de las demandas de los ciudadanos, se pueden ajustar a un criterio ético y a la transparencia de la sociedad, con la transparencia que la propia sociedad pueda validar. Y también la evaluación se plantea como un instrumento principal de promoción, de puesta en práctica de la reestructuración del Estado. Cuando nosotros vemos el tema Estado, parecería como un ente abstracto en el que nosotros no tenemos ninguna vinculación, y de verdad el Estado se transforma a través del movimiento social. Hemos visto cómo se ha transformado a través de un proyecto político, económico, como el neoliberal, pero también se puede transformar desde la vinculación, desde lo social. La que sigue, por favor. No podemos olvidar la coherencia en el tema de la evaluación. No es instrumental, no es solo construir el cuestionario, es mirar cuál va a ser mi posición de evaluación, cuáles son mis métodos y cuáles son mis instrumentos. Y aquí me gusta mucho mencionar a Rosa Spagazza, que es una trabajadora social argentina, y que dice: hemos estado en un trabajo social pragmático instrumentalista.
Y ese trabajo social no puede estar acorde con el nivel de crisis social que tenemos. Porque no es una crisis económica, no es una crisis material, es una crisis humanitaria, ¿no? Entonces una llamada de atención ahí que nos hace y que pensemos qué tipo de trabajo social estamos nosotros ejerciendo en los ámbitos laborales donde nos encontramos. Por otro lado, la relación entre objetivos e impacto social, nosotros no lo podemos olvidar. El tema de la evaluación de impacto social es central en los proyectos sociales. Los instrumentos y las fuentes necesitan estar en coherencia con todo el proceso de planeación. La solicitud de recursos necesita estar vinculada a los objetivos que nos planteamos. Y finalmente, ¿cuál es la trayectoria de financiamiento que se tiene? En el caso de las organizaciones sociales, si es una trayectoria de buena evaluación, de una evaluación positiva, una evaluación de riqueza social, generalmente siguen buscando financiamiento y lo pueden seguir obteniendo. La población necesita ser vinculada y también vista en los programas y proyectos. La que sigue. Aquí vamos a centrar que la evaluación es un proyecto político porque define los caminos que se pueden seguir para transformar. Fíjense qué importante y qué cosa tenemos en las manos a través de la evaluación, las de la transformación también. Depende de qué y desde qué posición ético-político se encuentre colocada. La que sigue, por favor. ¿Qué necesitamos aprender? Porque es cierto, las y los trabajadores sociales tenemos una visión multidisciplinaria. Tenemos muchos elementos de enriquecimiento teórico y metodológico en nuestra área, pero también necesitamos cosas. Necesitamos saber qué es la planeación para poder vincular todo lo que se hace en el ejercicio hasta el local y en directo con la sociedad. Necesitamos saber qué es un programa, qué es un proyecto y cómo estos se vinculan entre sí, no como un mero recurso memotécnico. ¿De qué es la planeación? El programa, el plan, el programa y el proyecto. No, cómo se construye esto en la política pública. Colocarse en una propuesta teórica y también conocer los programas de análisis institucionales. He visto que hay muchos programas estadísticos que dimensionan el dato, pero también nosotros podemos dimensionar el impacto social a través del dato. Pero a veces por falta de capacitación, de no conocerlos, de no saber cómo se leen y de no saber usarlos, nos limitan en la participación o nosotros mismos nos limitamos en la participación. A veces en la escuela, por ejemplo, nos dan el curso de PowerPoint, nos dan el curso de Word, pero nunca nos especializan en Excel. Yo creo que la red, como otras organizaciones, tendrían que poner énfasis en eso. En el manejo del Excel desde el básico hasta el profesional, porque todos estos datos estadísticos se hacen en Excel. Y esa capacitación no la tenemos. Entonces, cuando entramos al campo institucional y nos preguntan, tenemos que empezar de cero. Y eso es importante saberlo desde que uno va a ejercer la profesión. Y no solo como un campo técnico, sino como un campo donde podemos tener los datos y podemos hacer la interpretación social. Por otro lado, definir nuestra posición en el lugar jerárquico de que se trata. Aquí hablamos de que el trabajo social está en campos de dirección, está en campos de supervisión y está en los campos operativos. En cualquiera de los niveles jerárquicos que nos encontremos necesitamos saber cómo posicionar la investigación y la evaluación social. Porque esa es nuestra tarea. No saber si una compañera que llegó a ser directora tuvo mucho éxito y le fue muy bien, sino cómo ella colocó la discusión de lo social en el campo institucional, en el campo organizacional, en el campo en donde se encuentra. A veces no nos toca tomar las decisiones, pero sí podemos influir en ellas. Algo de lo que decimos, ¿qué puedo hacer? Sembrar. Solo con sembrar nosotros vemos después los resultados. En el caso, por ejemplo, de la SUNEM Iztapa, una de las discusiones constantes, difíciles, fue la inclusión del trabajo social. Porque así estaban diseñadas las SUNEMs desde el principio, pero a veces no se contrataban a los trabajadores sociales, porque otros podían hacer lo que nosotros hacíamos. Le decíamos, no, por exigencia tienes que contratar trabajo social. Y de preferencia licenciados en trabajo social, si son técnicos son muy buenos, pero tenemos que dar la capacitación también en el ámbito de adicciones a todos. Entonces ahora se define que no puede haber una UNEM capaz si no hay trabajador social.
Y claro que nos falta mucho más que hacer porque necesitamos más licenciados en trabajo social, porque necesitamos estar en las direcciones, pero no puede haber un equipo de trabajo con la población en el campo de las adicciones si no hay un trabajador social. ¿Cuántas capas hay a nivel nacional? 343. Y ahorita se están aprobando algunas otras y están en las zonas de mayor riesgo social. O sea, son 343. La primera contratación que hubo, de la cual yo soy parte del CONADI, éramos 80% de trabajadores sociales, 20% de psicólogos. Y trabajadores sociales todos egresados de la escuela, tal vez 3 técnicos solamente. Pero éramos 115 los que fuimos contratados para la orientación. Ahorita en las unidades en las UNEM Escapa, la primera contratación que se hizo fue de trabajo social y de psicólogos con plazas federales, pero se pidió que todos ellos fueran a los estados. Muchos trabajadores sociales, quiero decirles que no aceptaron por no irse del DF, pero la contratación era federal y muchas compañeras que fueron contratadas en esa primera generación están como coordinadoras de algunas UNEM Escapa. Ahora la contratación se le dio al Estado. Entonces se están contratando trabajadores sociales, psicólogos y médicos, pero las contrataciones son muy difíciles. Se les contrata por 3 meses, se les quita el contrato y se les vuelve a contratar, igual es y esa es la contratación estatal. Entonces no está siendo como muy digna para los profesionales, ni trabajo social, ni médico, ni psicólogo. Pero siguen creciendo. Y hay otros campos, entonces necesitamos también visiones críticas que coloquen esta discusión que necesitamos. Y para prevenir, fíjense, esto lo he aprendido, que para prevenir antes de que exista una situación difícil de verificación social, la prevención es real, es necesaria. Pero en México generalmente resolvemos lo que ya está presente antes de prevenir. La que sigue, y cerramos con esto. Solo es una reflexión en función de la que sigue. O sea, que todos estos sacrificios se hacen para que el sistema que nos ha llevado a esta situación siga funcionando. A veces esa es la finalidad de la evaluación, que todo siga igual. La que sigue. La evaluación que permite la presentación en colectivo, decir cuáles son las demandas y construir las soluciones viables desde la misma comunidad. Yo necesito agua. Nosotros necesitamos una escuela y desde ahí construir el trabajo colectivo para lograrlo. La que sigue. La transformación del Estado es una evaluación sistémica y una fórmula de persuasión en el marco de una visión interdialógica y democrática. Esta fórmula en muchos países ha dado el mayor impacto social. La que sigue. La bibliografía. La que sigue. Pues muchas gracias por su atención. Tenemos unos minutitos para comentarios, preguntas, intercambios. Este grupo es bien participativo. ¿No tienen algún comentario, chicas? ¿Sí le contestaron o sí pudieron darnos cuenta de dónde trabajaban? A distancia, mira, por ejemplo, la única variante que se aventó fue Soco Barrios, que ella es de Colima, trabaja en el Hospital Regional Universitario y ha realizado pues funciones meramente administrativas. Le pregunté si tenía alguna experiencia en el ámbito de la evaluación y me dice, no tengo experiencia, lamentablemente solo prácticas escolares. Okay. Entonces, y quizá es una situación de muchos, ¿no? Que pocos se preocupan por el tema de la evaluación del todo. Quizá, por ejemplo, ahora lo que usted comentaba, ¿no? De que la evaluación a veces era como más controladora, eso es lo único que conocemos, y meramente cuantitativa, o sea, son puros datos duros lo que se está manejando, y pues pues sí, ¿no? Y pues poco tenemos realmente de experiencia en ese sentido. No sé si a ustedes también les ocurra, ¿no? Que no haya como que tanto que digas, no, pues vamos a aplicar un modelo de evaluación tal, una institución te diga alguna cosa así. No es para cifras, ¿no? Realmente es evaluación de sacar números. Sí, de hecho. Sí, hay mismo en la Secretaría de Cultura, los indicadores de cultura igual son puros, es puro numerito, cifras, entonces ya se generó todo un sistema justamente para
para evaluar, pero si no hay una cuestión cualitativa. Haz de cuenta que es como una especie de checklist, que es de cuenta que no haces palomear, se cumple la actividad, chido, si no se cumple, pues no, pero en realidad tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué cambió? ¿No? O sea, es eso una de las propuestas, ¿no? Entonces, pues, por lo menos de mi parte, yo sí me llevo como aparte de esa inquietud, ¿no? Esa como iniciativa, ¿no? De querer como proponer, ¿sabes qué? Oye, ¿y si nos movemos un poco más? Sí, atreverse. En las instituciones a veces no nos van a decir o nos van a preguntar qué les parece, sino más bien atrevernos a hacer las propuestas. La presentación es una provocación. Cuando revisamos el objetivo, ¿no? De poder fortalecer lo que ustedes hacen dentro del campo de las instituciones es provocar, porque evidentemente las instituciones tienen un marco diferente de evaluación, pero hay que provocar el cambio, ¿no? Hay que provocar el cambio, hay que provocar también la transformación. Las transformaciones no se dan por pura decisión institucional, requiere una presión social. Cuando revisamos nuestro trabajo en las instituciones, de acuerdo al ámbito, puede ser federal, puede ser estatal, local, lo que revisamos también es nuestro hacer. A veces, en el campo de lo administrativo, creemos que no se puede hacer mucho, pero justo un poco lo que les platicaba de conocer los programas es hacer lo administrativo, pero recuperando el análisis de lo social, porque sí es posible que nadie lo haga. O sea, porque la evaluación está mermada y está fluida de una ex ante y ex post. Y con eso hay mucha conformidad porque es práctica, es rápida y se entrega. Y los procesos largos, dicen, ¿para qué los hacemos? Es muy costoso y no permanecemos como para hacerlos a tan largo plazo. Sí. Bueno, yo creo que eso es como una de las grandes limitantes, el costo, porque por ejemplo la Secretaría Federal de Cultura quieren evaluar un programa, pero pues no cualitativamente sino cuantitativamente, digo cualitativamente y no cuantitativamente, pero el costo, el tiempo, el contratar trabajadores sociales para que realice esto es como que espérame tantito porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? Entonces creo que también ese es uno de los grandes limitantes para por ejemplo, en el caso de llegamos a la Secretaría de Cultura local y hay un programa de cultura federal muy conocido y muy famoso que me toca coordinar, que es el PACNIC, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales. Un programa de financiamiento a proyectos culturales que hacen los ciudadanos en común, promotores culturales, gestores culturales o vecinos que tienen alguna intención de poder rescatar y revitalizar elementos culturales de sus comunidades. Entonces, en el año 2014, que yo llego a la Secretaría de Cultura, pues el programa estaba muy mal, ¿no? O sea, en términos locales, porque hay estados donde es un programa coordinado, federal y estatal. Y, por ejemplo, en los 27 años nunca se ha evaluado. Ese es el otro tema. Se piensa que dar información es evaluar. Y entonces, bueno, ahí informes, a ver, del millón de pesos que tenía, financié 22 proyectos, y los 22 proyectos, mira, estos son, y esto es el recurso que se gastó, y este es como lo justificado. El año pasado, el grupo de prácticas que tengo, por primera vez hizo una evaluación de impacto. Que nos tardamos todo prácticamente. Nosotros teníamos la idea de hacer la evaluación y luego sistematización, dijimos solo la evaluación. Una evaluación de impacto que, como dices, primero, muy compleja. O sea, casi un semestre para elaborar, diseñar la propuesta de evaluación de impacto. Todo un semestre. Llevamos a 15 estudiantes de práctica de especialización que van miércoles, lunes, miércoles y viernes, todo el día. Bueno, toda la mañana. Sí. Luego el tema de los recursos. Hicimos un tipo de evaluación que trató de ver el impacto en los que desarrollan el proyecto, en la comunidad aledaña al proyecto y en los operadores del proyecto, tanto a nivel nacional como a nivel federal como a nivel local. Bueno, pues déjenme decirles que
Fue un ejercicio bien importante que no se había hecho nunca. Y fue una propuesta de trabajo social. Ahí nos decían en la Secretaría, no, tenían que haber llegado los trabajadores, ¿no saben por qué? ¡Qué bueno! Como así despectivamente, ¿no? Sí. Y no solo para eso, también para sistematizar experiencias importantes de desarrollo cultural y artístico. ¿Por qué? Porque, como hemos venido diciendo durante todo, y es como el machacar, el trabajo social y su ciclo de vida tan estratégico pues nos permite desde saber cómo investigar, cómo construir diagnósticos, cómo planear, cómo intervenir, cómo evaluar y cómo sistematizar. Por lo menos esas etapas son estratégicas. Y uno piensa que todos los profesionales saben todo, ¿no? Eso, porque para nosotros es como algo tan básico. Que uno dice, es que cualquiera puede saber hacer un plan, un programa de proyecto. No necesariamente. Y entonces el tema de la evaluación, ahora quiero decirles que también estamos abriendo como una venta impresionante. Porque para evaluación de proyectos tendría que haber solo un diplomado en evaluación y hay, déjenme decirles, maestrías y doctorados solo en evaluación de programas. Por ejemplo, en Costa Rica, que es uno de los programas que lo coordina la Escuela de Trabajo Social de Costa Rica de la Universidad Nacional, métanse, ¿no? Y tienen unas elaboraciones que CEPAL, UNESCO, lo retoman y consultan, ¿no? Ginia Picado, mucha gente de Costa Rica que ha hecho una tradición de evaluación. Y aquí en nuestro caso, nada más recordemos lo que implicó la evaluación educativa, por ejemplo. Que en realidad pues, ni siquiera es un proceso de evaluación, es un proceso más de control, porque la evaluación implica, como tú decías, procesos de posesión hasta del mundo, ni siquiera de institución, ¿no? Esta visión muy coercitiva de la evaluación, donde la evaluación y que viene desde el entorno escolar, ¿verdad? Es que si sacas 10, pues ya fuiste mejor porque te evaluó el más 10, y no necesariamente pues los que sacan 10.0 tienen, ¿no? Pero creo que es uno de los temas, en el caso de México, a discusión y en construcción, Norma. Yo estoy ahí de acuerdo, porque hay experiencias, ¿no? Por ejemplo, por eso la invitamos, de hecho, Norma escribe en el tomo 1 el capítulo de evaluación. Porque trae una experiencia y que además que la experiencia se ha vinculado con otros temas que además vamos a ver, ¿verdad? Transparencia y rendición de cuentas. El tema de las contralorías, que en el caso de la Ciudad de México se denominan contralorías ciudadanas, ¿no? Que se implementaron prácticamente, pero que son ahí ciudadanos, ¿no? Es un modelo interesante. Últimamente ya no he tenido yo mucho acercamiento, porque cultura de repente tiene poca relación con el tema de contraloría ciudadana, pero que también son temas en construcción. O sea, yo lo que quiero como dejarles acá es que quien de ustedes que se dedique a la evaluación se capacite, se actualice, se profesionalice. Solo es provocar a pensar, provocar a construir y provocar a atreverse. Porque el atrevernos, es decir, yo me dirijo mucho al trabajo social, porque soy trabajadora social. No olvido que hay otras disciplinas y otras profesiones de lo social que nos acompañan y que nosotros acompañamos. Pero a mí me interesan los trabajadores sociales, porque justo sé que nosotros tenemos esa capacidad, pero también sé que necesitamos enriquecernos. Entonces no tengamos también miedo a aceptar lo que no sabemos. Como dice el maestro Eli, la evaluación es una capacitación permanente y una especialidad. Pero si la evaluación desde nuestra formación de licenciatura, nuestra formación profesional, no la miramos con ese bagaje de ampliación que tiene, entonces nos centramos en un pedacito de instrumentalización y de veras eso ha afectado mucho al trabajo social. Fueron inicios, muchas trabajadoras sociales hicieron ese campo de la instrumentalización y lo fortalecieron, pero en este momento de deshumanización
En este momento de crisis social, no podemos seguir con eso. Porque lo que nos va a pasar como profesionales de lo social es quedarnos atrás. La sociedad va a avanzar, la sociedad no se detiene. Somos parte de la sociedad y no nos hemos detenido, ni nos vamos a detener. Pero entonces, si como trabajadora social, nos detenemos en nuestra formación y en nuestro mirar más amplio, pues perdemos la vinculación con la sociedad, que es nuestra fortaleza. Es una provocación a todas luces. Miren la evaluación, definan su posicionamiento y fórmense en ese posicionamiento para mirar también sus límites y sus alcances. No importa, de veras, a veces no importa si tenemos una evaluación de eficiencia y eficacia, pero hagámosla y veamos cuáles son sus límites y también planteámoslo. O sus riquezas, ¿por qué no? Pero también si queremos un proceso de transformación, necesitamos una evaluación democrática. Una evaluación que incide en lo social, y me parece que el nombre, fíjate, los nombres dicen mucho. Cuando decimos Contraloría Social o cuando decimos Contraloría Ciudadana, le estamos dando un peso de posibilidad política a los ciudadanos, de toma de decisiones. La Contraloría Social, cuando la vemos así en términos generales, puede ser la involucración de todo el proceso, pero su ejercicio ciudadano se forma con una conciencia crítica, de saber que pueden incidir y que tienen el derecho, la obligación y la autoridad para incidir. Analicen mucho los campos de las cooperativas. Nos falta estudiar mucho el tema de las cooperativas en México y a nivel internacional. En México tenemos cooperativas que han logrado todo el proceso ciudadano y que hemos estado involucrados trabajadores sociales ahí. Es un tema que hemos abandonado por la búsqueda de la modernidad, pero que es central para nosotros. No sé si haya más preguntas. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Felicidades a la maestra, gracias, están aportando ideas para futuras iniciativas. Bueno, pues gracias maestra Eli por el espacio. Estoy muy contenta. Agradecemos a Norma, que también siempre, desde el primer diplomado, nos ha aquí acompañado. La Red de Investigación de Estudios Avanzados en Trabajo Social otorga la presencia y constancia a la maestra Norma Angélica Gómez Ríos por su participación como conferencista magistral con el tema de evaluación de problemas sociales en este cuarto diplomado de Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional. Miradas desde el trabajo social, Ciudad de México, a 10 de junio del 2017. Muchas gracias. Es para el archivo histórico de cada diplomado. Eso es todo. Gracias. Y bueno, te vamos a regalar un obsequio de la red. Ay, qué amable, muchas gracias. Una playerita. Muy bien. Muchísimas gracias. La red. Gracias. Y en la nueva edición donde tú escribes el tomo gracias. 2 y otra publicación acá y tú. Qué padre mi bolsita. bolsita. Muchas gracias. ¿Vale? Muy amables y muchas felicidades No, a la muchas red, gracias. que cada vez avanza y crece y se fortalece, y pues muy bien, porque es el trabajo gremial que también necesitamos. Claro. Y bueno, además darles el comercial que la maestra Norma también pertenece a la Asociación de Trabajadores Sociales de México, que es la organización gremial que tiene, hagan de cuenta, como el reconocimiento y participa activamente en todas las actividades de la Federación Internacional de Trabajo Social. Entonces prácticamente ella se convierte como en el punto de referencia del vínculo del trabajo social mexicano a nivel gremial, y seguramente va a haber evento para agosto, Para ¿verdad? julio en Costa julio. Rica, justamente en Costa Rica. Va a ser en Es Costa el Rica. encuentro de COLACATS, que es la organización latinoamericana, y FITS, que es la Federación Internacional. Esta definición es de trabajo social latinoamericano de COLACATS. Claro, va a haber en Costa Rica y en México para lo de las en organizaciones. octubre. Bueno, En octubre. eso es sumamente importante. La red, el ATSMAC, el Colegio de Trabajadores Sociales de México, los colegios a nivel nacional, estamos organizando un encuentro para octubre, que es la revisión de nuestras condiciones laborales,
para poder diseñar un cambio a la ley para enero y definirnos justo el campo de la profesionalización que tú ya viviste y que están viviendo muchos trabajadores sociales. Lo que queremos es que se reconozcan las maestrías, los doctorados y justamente que nuestras funciones sean las profesionales, para que nos respeten a nivel legal y nos respetemos a nivel gremial y formamos esa fuerza, esa sinergia que necesitamos. Es una iniciativa muy interesante. ¿Cuántos colegios estuvimos? Wow, fue genial porque estuvimos 23 convocantes nacionales, o sea, y yo creo que se va a poder hacer algo. El otro año es un año contextualmente interesante en términos de propuestas. Siempre los inicios de año que va a haber procesos y después cambios de gobierno. Entonces, nosotros decíamos, es muy importante posicionar al gremio con una propuesta muy importante en el ámbito de la ley, en un ámbito en la Ley General de Profesiones y en el otro ámbito específicamente en trabajo social, el tema de la profesionalización en todas las áreas. En salud, bueno, ya se lleva un avance independientemente de los cuestionamientos vacíos, ¿no? Ayer, por ejemplo, platicamos con unas compañeras de educación, que bueno, las condiciones del trabajo social en el ámbito educativo, salvo educación especial, pues son condiciones también. Van hacia atrás. No. Eso no podemos. Entonces, bueno, ahí les vamos a avisar y nosotros, si nos avisan, nosotros les pasamos aquí. ¿No? Ya ahí seguimos en la organización y bueno, en la red en general es convocante y están abriendo brecha en muchos sentidos. Entonces, invitarlos también a que participen, a que gremialmente sigan organizados, a que sumemos más. Decimos, no importa en qué organización estés, lo importante es que estés organizado y que podamos trabajar juntos. Y pues lo hemos hecho de manera muy cercana. Muchas gracias. Muchas gracias, Normita. Muchas gracias. Gracias.